saludo para todos. Vamos a hablar en esta oportunidad de economía ambiental, de cómo nosotros los seres humanos afectamos negativamente el medio ambiente en contra, en perjuicio de las generaciones futuras. Espero sea interpretable, espero sea entendible y les deje una enseñanza para que cambien el proceso, para que cambien el procedimiento hacia la naturaleza, que tanto la necesitamos en el futuro. Un saludo especial de su profesor Luis Fernando Pineda Sánchez. Vamos a hablar de economía ambiental. Economía ambiental es la rama de la economía que aplica sobre los impactos ambientales que las actividades nuestras, de los humanos, hacemos sobre el medio ambiente. Claro, partimos de la base de que los recursos naturales y ambientales son escasos. Por lo tanto, la economía ambiental estudia cómo utilizar esos recursos racionalmente para el beneficio nuestro y de las generaciones futuras, para que les quede algo a los que vienen después de nosotros. La economía ambiental surge de un esquema general donde la globalización impera, donde todo se destruye y se muestra una aparente apatía hacia la conservación del medio ambiente. Nadie quiere hacer nada por el medio ambiente, todo el mundo lo usa y lo destruye sin hacer absolutamente nada por mejorarlo. Es aquí donde juega un papel la disciplina con el objeto de buscar o por lo menos plantear vías favorables que conlleven a la optimización en la explotación de los recursos naturales, cuyas reservas son escasas. La economía ambiental mide y cuantifica el uso de un activo ambiental, cuantifica también la realización de una mejora ambiental, cuantifica la generación de un daño ambiental. La economía ambiental realiza un análisis del medio ambiente en términos económicos y cuantitativos. Aquí se habla es de cuantificar, eso es lo que hace la economía, cuantificar lo que sucede en el ambiente, es decir, en función de precios y costos y beneficios monetarios o sanciones monetarias por cómo estemos usando el medio ambiente. Entre los temas fundamentales, la economía ambiental se ocupa de los siguientes. Primero, las externalidades. Hay externalidades positivas y hay externalidades negativas, y de ese tema lo vamos a tratar. Y la asignación de recursos naturales entre las distintas generaciones. También se propone tareas como la valoración económica de los recursos naturales, valorar cuánto cuesta esos recursos que usamos y nadie nos cobra, la valoración económica de los impactos negativos en el entorno, cuánto cuesta los daños que hacemos en el entorno, en el medio ambiente. Y se utiliza a través de dos técnicas, la técnica directa, que se realiza a través de técnicas experimentales. Aquí se encuentra el método conocido como valoración contingente, que vamos a mirar qué es la valoración contingente. Y la indirecta plantea estimar el valor del activo ambiental a través de comportamientos que se revelan en mercados reales. Aquí se encuentran entonces los métodos de variables endónicas y los costos de viaje. Sobre todo el costo endónico de las cosas, el costo endónico del ambiente, lo que estamos dispuestos a pagar por ese disfrute que hacemos de los paisajes, de los ríos, de la fauna, de la flora. Es el valor endónico. Nuestras propiedades tienen ese valor endónico, pero nadie paga por ello. El método que más se aplica es la valoración contingente, cuya idea básica consiste en valorar los beneficios derivados de una mejora ambiental por la cantidad monetaria que los beneficiarios potenciales de esa mejora están dispuestos a pagar. Igualmente, se cuantifican los costos derivados de un daño ambiental. Se valora en cantidad monetaria esos perjuicios. Eso quiere decir cuánto estaría dispuesto usted a recibir en compensación de un daño ambiental hecho por un tercero. Por otro lado, el valor endónico consiste en determinar cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ese placer, la emoción de sentir las bondades de la naturaleza. También se analiza el costo de viaje, que es la cantidad de tiempo y dinero que una persona o familia emplea para visitar un espacio natural hermoso. En todas las obras de la economía ambiental encontramos el concepto de externalidades como un elemento recurrente. Un escritor de economía ambiental, Peiró, en su obra Economía del Bienestar, definía una externalidad como una situación que una persona A
produce al afectar a una persona B. Eso es una externalidad. Por ejemplo, cuando el proceso de contaminación afecta a personas disminuyendo su bienestar, cuánto ingreso por el daño a la salud, por el daño a la seguridad laboral, todo eso es el costo de las externalidades. Es posible que este costo lo paguen las generaciones futuras. El problema es quién debe pagarlo hoy. Se supone que quien arroje un papel al piso debe recogerlo. Y esta teoría del que tira un papel al piso lo recoja es válida si fueran 2 personas los que existieran en el universo. Pero la población se incrementa día a día, por eso hay que buscar soluciones que abarquen más fuerte la demanda general. Se necesita entonces, y seguramente es de gran ayuda los impuestos pillovianos, se necesita que el Estado utilice instrumentos económicos de regulación que permita regular las emisiones de gases, la escasez del agua y las altas temperaturas, seguramente mediante la educación ambiental desde edad muy temprana. Se podría prevenir muchos de los graves problemas ambientales que nos aquejan hoy día, si se educara al niño para que cuando sea mayor ya lleve formado en su conciencia la necesidad de cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, lo más relevante es encontrar aquí la forma más eficiente y eficaz de controlar la producción y la explotación, de tal manera que se tenga en cuenta el medio ambiente. Otra forma que podría utilizar el Estado sería dar incentivos económicos para que las personas y las empresas se comporten de la mejor manera posible y disminuyan los niveles de contaminación. Vamos a decir que la economía se compone de 2 grupos de factores económicos, el de la producción y el factor consumo. A partir de allí vamos a ir concatenando el tema de la economía ambiental. Porque cuando uno estudia la economía, estudia también microeconomía, entre tantos temas. Y cuando uno estudia microeconomía, lo que está estudiando es teoría de la producción y teoría del consumo. Es decir, cómo hacen las empresas, las firmas, los productores para definir qué producir, cuándo producir y cómo producir, fundamentalmente. Y en la teoría de los consumidores nos dicen cómo hace el consumidor para definir qué productos o qué elementos de esa producción van a determinar para su conveniencia. En este orden, los agentes productores son los que facilitan bienes y servicios a los consumidores y a su vez los consumidores son los que proveen de los elementos necesarios para la producción, los que pagan para que puedan entonces las empresas, las fábricas producir. Vamos concatenando poco a poco esos elementos. En ese orden de idea, el medio ambiente actúa como proveedor de materias primas si atendemos aquello del primer sector de la economía, el sector de lo que se extrae de la tierra. En ese orden de ideas tenemos eso. Entonces tenemos que decir que todos los medios productivos los da el medio ambiente, los da la naturaleza, la madera, el agua, los minerales, para poder desarrollar la producción que va a ser lo que el consumidor en últimas tenga para su vida. Entonces acá tenemos que clarificar que la primera función del medio natural, de la naturaleza, es ser proveedor de materias primas. El segundo punto es que el medio natural también nos provee, es decir, donde vertimos los residuos también es en la naturaleza. Ahí nos da una segunda opción para vertir, para entregarle los residuos de todo lo que estamos produciendo. Entonces, cuando estudiamos ese segundo rol de la naturaleza, que es el rol en donde vertimos los desechos, tanto del consumo como de la producción, tenemos que tener en cuenta que ya acá nos está brindando 2 opciones. Una, nos entrega limpiamente todo lo que necesitamos para producir, los medios, los insumos, y posteriormente nos da la posibilidad, así hagamos disciplinadamente el proceso de reciclaje. Reciclamos lo que reciclemos, todo está bien, eso nos ayuda, pero igualmente al final hay un desecho, hay un desprendible que va a parar nuevamente a la naturaleza. Adicional a estos 2 roles, hay otra tercera opción, tercer regalo que nos genera la naturaleza. Son sus paisajes, son sus animales, la fauna, la flora, los ríos. Es eso que nos brinda también la naturaleza, el valor hedónico de las cosas. Todo lo que disfrutamos sin que nadie nos los cobre. Todo el placer que sentimos cuando salimos al campo y miramos un lago hermoso. Cuando salimos al campo y vemos animales que juguetean y que cantan y que silban. Todo lo que nos brinda la naturaleza completamente gratuito.
que tiene valor pero no tiene precio y que estaremos analizando posteriormente. Fíjese entonces aquí el recurso natural, cómo es de grande. Es la naturaleza quien nos brinda los alimentos sacados de la tierra, que nos brinda la industria, la minería sacada de la tierra, quien nos brinda la pesca sacada de los ríos y de los mares. Es la naturaleza quien nos permite después entregar los desechos, devolvérselos a la naturaleza. Y sin embargo, en el tercer rol, en el tercer beneficio que recibimos de la naturaleza, tenemos la hermosura de los paisajes naturales, el ambiente fresco de los árboles, de los ríos, las mariposas que juegan, los pájaros que cantan, todo de lo cual nos sentimos inmensamente felices. Y a eso le llamamos que también entonces es proveedor de recreación. Cuando queremos entonces hilar un poco más estos procesos, tenemos que volvernos al primer rol, el rol en donde nos suministra los insumos de materias primas del suelo en el primer sector de la economía. Entonces tenemos que decir que la economía allí entra en un proceso de economía de recursos naturales, el estudio de la economía de cómo la maximización de procesos de la agricultura, profundizar más y mejorar el proceso de la ganadería y de los cultivos saludables, etc. En esa economía de los recursos naturales están los recursos renovables y los recursos no renovables. Cuando nos metemos un poco en la economía de los recursos renovables, tenemos que pensar entonces en la economía forestal, por ejemplo, que tiene que ver con la madera, cómo mejorar, así como cortamos madera, volvamos a sustituirla. Entendemos también en esa economía, por ejemplo, la economía pesquera, sobre qué animales y qué tamaños tenemos que hacer para que sea renovable, fácilmente sustituible, lo que estamos sacando fácilmente se vuelva a compensar en la naturaleza. Entonces estamos en eso dentro de una economía que es renovable. Estamos mirando cómo hacer los procesos que faciliten la renovación permanente. Ya cuando nos vamos a la economía de recursos no renovables, podríamos hablar de la economía minera. Y entonces la economía minera seguramente nos enseñe cuál es la senda, la veta mejor que nos permita la mayor utilización o aprovechamiento de ese recurso que no es renovable, pero que sustraemos para beneficio económico de sectores económicos. Si avanzamos un poco más y pasamos al segundo rol, que es el de los residuos, entraríamos en una economía ambiental, en una economía entonces en donde vamos a mirar cómo es el vertimiento de los residuos, de los desechos de la producción o del consumo. Aquí se empieza a hablar entonces de la necesidad de pensar en cómo se diseñan los procesos o las sanciones por contaminación, o cómo se diseñan los permisos renovables, o hasta dónde es permitida la contaminación, cómo se deben cubrir los residuos para que no contamine o para que contamine menos o para que esté dentro de la escala de contaminación permisible. Aquí entramos en todo ese proceso. Y más adelante, entrando ya en el tercer rol de la economía, que tiene que ver con el disfrute de la naturaleza, entramos a estudiar cuánto estamos dispuestos a pagar para conservar un paisaje, cuánto estamos dispuestos a pagar por evitar contaminación, cuánto estamos dispuestos a pagar o hacer, qué estamos dispuestos a hacer para conservar la naturaleza hermosa, el paisaje hermoso, los ríos limpios, cuánto estamos dispuestos a pagar o a comprometernos que permanezcan las aves en un sitio específico para que no se ahuyenten, para que no se vayan, cuánto estamos dispuestos a pagar para mantener la naturaleza limpia, sana, conservar todas las especies. Cuando se estudia la recreación y la cultura, entonces tenemos que revisar cuánto cuesta mantener la naturaleza hermosa, cuánto le cambia la vida a la sociedad con una naturaleza limpia y hermosa. Y hay necesidad entonces de cuantificar ese daño o cuantificar ese beneficio hedónico. Pasemos ahora a otro proceso. Generalmente los medios de producción cuantifican el costo de sus productos por la materia prima. Cuánto cuesta la materia prima y le agregan los costos de producción, le agregan los valores de electricidad seguramente, los valores de mano de obra y sacan el valor o precio del producto a vender sin tener en cuenta en incorporar en esa toma de decisiones el costo social de las externalidades negativas, de los procesos negativos que hizo contra la naturaleza. Y es aquí donde vamos a ver este gran ejemplo, analizar
bien el proceso de los costos sociales y analizar también el costo marginal de cada cosa.